Estamos de regreso aquí en la revisión de las noticias, 10 de la mañana con 13 minutos. Isel Guerra está de regreso porque el mundo nos sigue nutriendo de más informaciones. Exactamente, sí. E incluso relacionado con nuestro país, hemos conocido, Maca, en estas últimas semanas casos de chilenos que han sido detenidos por ICE en Estados Unidos en medio de lo que ha sido también, por cierto, un mes bastante convulso, sobre todo en Minneapolis, a raíz de la política migratoria que ha lanzado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras su regreso a la Casa Blanca. Y uno de estos casos, Maca, es el del chileno Gonzalo Torres, que fue detenido precisamente en el mes de enero, y su familia está denunciando que no ha podido tomar contacto con él y que incluso algunos de los vuelos de deportación que estaban previstos en estos últimos días, bueno, él estaba incluido en la lista aparentemente, y posteriormente, y por razones que todavía ellos no conocen, había sido retirado, por cierto, de esos vuelos para poder regresar a nuestro país, Macarena. Mira, sí, bueno, ha dado mucho que hablar esto y sobre todo que la familia pide la liberación de este chileno. Hay que estar atentos nomás. Sí. Y el impacto político que pueda tener también, ¿eh? Sin duda, sí, exactamente. Cómo ahí se va a relacionar. Y ayer conocíamos además el arribo de un avión desde Estados Unidos. Exactamente. No quiero mezclar los temas, por favor, no piensen que los estamos juntando. Sí. Pero en un vuelo charter también. Claro, es parte, por cierto, de la política migratoria de Estados Exacto. Unidos y que está impactando directamente a ciudadanos de nuestro país. Y por eso a esta hora vamos a tomar contacto con Erika Ríos, que es precisamente la madre de este joven Gonzalo Torres. Muchas gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile. Hola, buenos días. Erika, si nos pudieras contar un poco cómo es que ocurre esta detención de tu hijo, cuándo fue y qué has podido saber de él durante este periodo. Mira, la detención de él fue el día 6 de enero. Yo me encontraba con él allá porque él me había invitado a pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Yo me encontraba en Minnesota con él. No lo veía hace 5 años. Y él se devolvía a Chile a fines de enero, el 28. Entonces, por eso me invitó, para que alcanzara a conocer Minnesota, que es muy lindo todo esto. Y él bajó a tomarle fotografía a sus vehículos para venderlos. Y cuando bajó en la mañana, ahí aparecieron 5 vehículos de la ICE y se lo llevaron. Erika. Y ahí empezó, sí, por favor. Todo. Sí, y eso, bueno, ya se cumple un mes prácticamente de esa detención. ¿Fue trasladado a alguna cárcel especial? ¿Fue trasladado de Minnesota, que es este estado que está al norte de Estados Unidos? ¿Cómo ocurrieron en los días siguientes, teniendo en cuenta que ya se va a cumplir un mes? Mira, el primer día, como empezamos a llamar, y tuve la suerte que me respondió a mí, y me dijo, mamá, me nombró el lugar donde estaba, que era ahí mismo en Minnesota, me tomaron de migración. Y eso fue todo, porque a él justo le pidieron que podía sacar un número de contacto, y en ese tiempo cortísimo pudo contestarme. Entonces ahí ya supimos enseguida. Después estuvimos esto fue un día martes, y estuvimos sin contacto con él hasta el día viernes. Pero nosotros inmediatamente empezamos a llamar al consulado, a Houston, a migración, a un montón de partes, porque para yo poder tener, para saber dónde se encontraba, tenía que tener, que se llama un A-number, un número A, que por ejemplo es por decirte como el número de reo. Hasta que de Houston nos dieron ese número, y ahí también hay una aplicación para localizar a los detenidos. Y con ese número nos dimos cuenta que estaba en Texas. El día 8, o sea, el día 7, el día 8 en realidad fue trasladado a Texas. Bien. En Texas nos pudo llamar el día viernes, y ahí nos comunicó también él que estaba en Texas. Le dieron 2 minutos para llamar. Erika. Sí, dígame. Sí, Erika, te saluda Macarena Morales también desde el estudio, y nos hace mucho sentido que no hagas el relato cronológico, porque nos dices que primero está en un centro de Minnesota, luego en Texas, gracias a que tiene este A-number que le llaman, ¿cierto? Y ¿qué ha pasado desde ahí hasta la fecha? Si ustedes han tenido comunicación, pero ¿qué comunicación han tenido también con el consulado? Que tú me dices también se pusieron en contacto con el consulado en Houston. Mira, yo recién cuando llegué a Chile el día
17 más o menos, ahí yo recién tuve respuestas de correos que yo envié todos los días. O sea, tú estuviste Todos 20 los días días. en Estados Unidos sin tu hijo. Sí, sí. Y él después de, mira, él firmó su salida voluntaria. Hay una aplicación en la cual nosotros le podíamos cancelar dinero, transferir dinero y él nos podía llamar. Hasta ahí todo bien. A él firmó su salida voluntaria para el 15 de enero y ahí empezamos con los problemas porque el 15 de enero él no salió. Él tenía su oficial a cargo de él y el oficial le responde que el día 27 él va a ser trasladado a Luisiana para luego el día 28 trasladarse a Chile. Efectivamente fue así, se cumplió con el primer traslado a Luisiana, a la correccional, ahí ya es una correccional que se llama Richwood y él viaja para allá y el día 28 empieza el sufrimiento nuestro. Yo quiero aclarar que todo lo anterior estaba bien, ya, porque él tenía su visa vencida, lo detuvieron y eso está bien, ¿me entiendes? Yo no estoy alegando eso, lo que yo estoy alegando es lo que viene ahora. Él tenía su salida para el 15, no se cumplió. Después mi hijo me dice, mamá, hoy día salgo. Ya, perfecto, todos felices. A las 3:30 llegaba a Chile y resulta que me vuelve a llamar, mamá, cancelaron ese avión, que aquí viene lo peor, porque el avión tiene un desperfecto. Y nos hemos enterado que es perfecto. Sí es así, los aviones donde viajan todos, los que están deportados son aviones antiguos. Después viene un segundo llamado y mi hijo estuvo en el aeropuerto, que para la salud mental de él esto fue pésimo. Estuvo en el aeropuerto al lado del avión, imagínate, estuvo al lado del avión pensando que venía a volver a Chile a ver a su familia y lo mandan a Luisiana nuevamente. ¿Erika? Después me vuelve a llamar y me dice que tiene un tercer vuelo y resulta que cuando llegan a sacarlos para el tercer vuelo, a él lo sacan de la lista. Erika, y sacan a otros chilenos. ¿Y les han dado informaciones o razones por las cuales su hijo era sacado de esta lista? Y si es que hay alguna fecha nueva que ustedes sepan de un vuelo donde él pueda subir, si hay alguna especie de plazo que les hayan informado a ustedes respecto de cuándo él va a poder volver a Chile. Mira, lamentablemente la única respuesta que me han dado desde el día 1 es esperar. Espere. He sido paciente, hemos esperado, pero como él ya ha tenido 4 veces cancelado su vuelo, porque la primera vez tenía fecha para el 15, sale lamentablemente un vuelo al mes. Imagínate, sale un vuelo al mes con chilenos, siendo que chilenos son tan pocos y solamente traen a 40. Y en el último vuelo viajaron 18 chilenos y sí quedaban asientos desocupados. Erika, ¿y has podido hablar? Era el vuelo del que hablábamos recientemente, ¿no? Exactamente. Ese que llegó el 31. Ese vuelo llegó el 31 de enero. Exacto. Erika, ¿y has podido conocer las condiciones en las que ha estado tu hijo durante todas estas semanas? Tú hacías ahí el alcance que en algún momento fue trasladado incluso a una correccional. ¿Cuáles han sido las situaciones que ha tenido que enfrentar, por cierto, durante estos días al estar precisamente en una correccional en Luisiana? Yo desde el día 29 no me he podido comunicar con mi hijo porque para los llamados, en el sistema de llamados es el donde ahí no está. Porque si tú colocas con el AND number, sí aparece que está en Luisiana, pero para que él se pueda comunicar con nosotros, como viajaba, lo sacaron de ese sistema y yo desde ahí no me he podido comunicar con él. Pero sí, como antes logré comunicarme con él el día 28, que hablamos casi todo el día por los viajes, ahí comen en el suelo, en la sala son más de 170 personas y se encuentra con todo tipo de personas. Las heces hay por todos lados porque hay gente que hace en el suelo en cualquier parte, les cortan el agua, les cortan las comunicaciones. Entonces, no es por decirte, en Texas era un lugar especialmente para las personas que detienen ICE. Claro. Y están con su uniforme, él le tocaba un uniforme azul, había otra gente en otra sala en naranjo, no sé qué significa, y otra gente con rojo.
A lo mejor son la gente que se quiere quedar y apelan y todo eso. Pero acá no. Y también le habían robado sus pertenencias, no le habían pasado uniforme. Entonces él a la vez la está pasando mal, obviamente, y más mal porque no hemos tenido comunicación y usted sabe como mamá, todos los días, ya hijo, esto ya va a pasar, en cualquier momento te van a llamar, espera, ten paciencia, ten ánimo, tú eres fuerte, vamos que se puede, va a estar acá con nosotros, con esto va a escribir un libro después, va a hacer una anécdota. Entonces uno, eso es lo que yo sufro porque no sé cómo quedó psicológicamente después de esto, después de haber estado al lado del avión, literalmente así fue, al lado del avión, estar en un listado y que lo hayan sacado. Claro. Entonces yo espero y ruego que para el 28 de febrero, como lamentablemente solamente hay un vuelo al mes, mi hijo esté en esa lista y que estén todos los demás que bajaron. Erika, no solo en todos los demás que bajaron. Ya tenemos que ir cerrando esta entrevista, pero antes de hacer eso, por cierto, preguntarte si has podido contactarte con otras familias de chilenos que estén en una situación similar para ver qué pueden hacer en conjunto ante estos casos, teniendo en cuenta que, como tú señalas, solo hay un vuelo al mes. Sí, he hablado con las familiares de Isaac. Isaac lleva 4 meses, lo han trasladado a 5... no sé si llaman cárcel, no sé cómo se llaman, pero lo han trasladado 5 veces y en uno de esos vuelos el avión tuvo problemas y a todos tuvieron problemas con el oído y a él se le reventó el oído y no tuvo asistencia médica. Mi hijo, como es TENS, cuando se encontraron en Luisiana lo ha estado asistiendo, pero él no, por su problema que tuvo, no tuvo revisión médica. Ayer me habló la mamá de Matías, que él estaba en Oklahoma, me parece, y lo tomaron el 11 de enero. Y yo quiero decir, por favor, aunque hubiera tenido visa de trabajo mi hijo, aunque hubiera tenido un asilo político, lo hubieran tomado igual, porque Estados Unidos solamente quiere ciudadanos americanos. Y a todos los demás queda fuera, eliminado. Y si la gente quiere viajar, por favor que no lo haga. Si no tiene sus documentos al día. Yo no salí nunca más, porque a mí me daba miedo. No salí. Yo desde el día 6 hasta el día 24 que estuve en Minnesota, no salí más con mi hija de 14 años. Parecíamos que estábamos en pandemia. Nos traían comida y todos los trámites que había que hacer. Otras personas que sí tenían sus documentos y eran ciudadanos americanos, no hacían los trámites y todo. Me imagino, porque además, teniendo en cuenta, Minnesota ha sido el epicentro, por cierto, de las protestas a raíz de las 2 muertes de ciudadanos estadounidenses. Muchas gracias, Erika Ríos, madre de Gonzalo Torres. Sé que en estas últimas semanas ha estado allí en Estados Unidos tras la detención de ICE. Muchas gracias por el relato también y por los detalles. Muchas gracias a ustedes, porque de verdad que todo esto sirve. Muchas gracias, Erika. Y bueno, Maca, por cierto, el que ha sido el tema principal que ha acaparado la agenda en Estados Unidos, que es parte de esta política migratoria de Donald Trump, donde apuntan a detener a 1 millón de personas al año para ser deportadas eventualmente desde Estados Unidos. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional con esta advertencia que ha lanzado Xi Jinping a Donald Trump respecto de Taiwán, y es porque en estas últimas horas, Maca, se ha conocido una llamada telefónica que aparentemente se sostuvo el día de ayer por la noche y con un contenido que ha sido revelado por China horas después, donde apunta que precisamente el presidente de China aseguró que Taiwán es su primera línea roja y que incluso le urgía al presidente de Estados Unidos manejar con máxima prudencia la venta de armas, porque aquí señalaba Taiwán forma parte del territorio chino y que China nunca permitirá que se separe. Desde Estados Unidos también reaccionaban, por cierto, a esta llamada telefónica, incluso señalaban que en este caso Trump, particularmente, la llamada telefónica había sido excelente y exhaustiva, donde se había abordado el comercio, la defensa, Taiwán y el viaje que Donald Trump va a hacer a China en abril. Así que ojo también con esa visita que vamos a ver sin duda
de parte del presidente de Estados Unidos hasta Beijing para reunirse con el presidente de China en las próximas semanas. No hay fecha exactamente sobre cuándo se va a concretar ese encuentro, pero sin duda va a dar la vuelta al mundo la presencia de un presidente estadounidense en territorio chino. De todas maneras. Bien, pues muchísimas gracias, Isel, por la entrevista también, por poder tener el antecedente. Y nos encontramos pronto. Nos encontramos. Que estés bien, Maca. 10 de la mañana, 28 minutos. Hacemos un corte. Es muy breve, no se vaya. Ya volvemos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.